¿Cómo están mis queridos amigos? Que el Señor me los bendiga y la gracia del Señor Jesucristo esté manifestándose en ustedes, en sus familias, sus hogares, en su negocio, en sus trabajos, donde sea que estén. Es un gran privilegio poder llegar hasta donde están. Antes de comenzar, quiero pedirles que nos den un like a este video, lo compartan, sobre todo que lo compartan con otros, que esta palabra llegue a aquellos que aún no han escuchado. El gran privilegio que tenemos de compartir el Evangelio es que primero es una orden de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando nosotros obedecemos esta orden, estamos llevando este mensaje a aquellos que aún no han oído y que necesitan en este mundo desesperanzado escuchar la voz de Dios. Así que vamos a ir a la palabra del Señor en este día. Hace ya algunas semanas hemos estado compartiendo y estudiando la carta del apóstol Pablo a los Efesios. Y por algunos motivos me he detenido, especialmente en el capítulo 4 y estamos entrando ahora al capítulo 5. Y yo les explicaba en los capítulos anteriores que esta carta tiene, por así decirlo, unos escenarios en los que vemos que en la primera parte nos habla el apóstol Pablo de la importancia de entender cuál es nuestra posición en Cristo. Dice, sentaos. Y dice que estamos sentados en lugares celestiales. Estamos sentados en lugares celestiales. No vamos a estar, estamos sentados con Él. ¿Por qué? Porque hemos sido adoptados y que por esa causa hemos recibido el espíritu de adopción, por el cual, dicen Gálatas, clamamos, Abba Padre. Entonces, ¿qué significa eso? Ubiquémonos en que el apóstol Pablo está escribiendo en el contexto del Imperio Romano. El derecho romano, dentro de su contenido, cuando se refería a la adopción, debemos entender que la adopción era irrevocable. Cuando tú adoptabas a alguien como padre de familia, le dabas no solamente tu nombre, esa persona, ese hijo, recibía todos los derechos que tú como padre le dabas, no solamente el nombre, te repito, sino tu fortuna, tu herencia, todo lo que tú tenías pasaba a ese hijo. Pero había algo más. A ese hijo tú no le podías quitar nada, tú no lo podías desheredar, tú no le podías quitar el nombre, tú no podías tocarlo legalmente, a no ser por algunas causas específicas, como crímenes y cosas por el estilo. Pero legalmente ese hijo no lo podías tocar. Era más seguro que tocaras a un hijo, digamos, de la familia que tocaras al adoptivo. Entonces, cuando Pablo nos habla acerca de esa condición de hijos, es una condición irrevocable, irreversible para nosotros como hijos de Dios. Entonces, el día que Pablo nos señala, el versículo en que Pablo nos señala como hijos, que nos está diciendo que ya somos hijos y que como hijos somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. Que lo mismo que ha recibido Cristo como hijo de Dios, lo hemos recibido nosotros, guardando las proporciones necesarias. Entonces, en la Escritura, el apóstol Pablo sigue hablando y después nos habla acerca del andar. Primero nos habla del sentarse y después nos habla del andar. ¿Qué quiere decir eso? El andar significa el estilo de vida. ¿Cómo deben vivir los hijos de Dios? ¿Cómo viven los hijos de Dios? Los hijos de Dios tienen una manera de vivir, un estilo de vida que los hace diferentes. Entonces, el sentar habla acerca de la identidad que tú como hijo de Dios debes tener. Y el andar es la manera en que tú como hijo de Dios te vas a mostrar al mundo. Entonces, de esto vamos a hablar el día de hoy. El apóstol Pablo lo que hace es dejar claro quiénes somos y dónde estamos. Somos luz en el Señor, escogidos de Dios, sentados en lugares celestiales. Esa es una realidad, es una verdad. Pero debido a eso, los escogidos van a tener características que los van a identificar en medio del mundo. Delante de Dios somos reconocidos por un sello, una marca, el Espíritu Santo que mora en nosotros. Somos llenos del Espíritu Santo, o deberíamos ser llenos del Espíritu Santo, pero frente al mundo hay otras cosas que van a mostrar
quiénes somos y a quién pertenecemos. Sobre todo, a quién tenemos dentro. Primero, señala que no participamos de las tinieblas, es decir, de la maldad. Casi siempre pensamos cuando nos dice esto en aquellas cosas que son bochornosas, horribles, pero si seguimos leyendo nos damos cuenta que son cosas que dejamos pasar e incluso las vemos como poca cosa, pensamos que son debilidades de carácter, cuando se nos dice que son obras de las tinieblas. El apóstol Pablo nos anima a hacer el ejercicio de comprobar si estas cosas son agradables al Señor. Muchas veces vivimos inconscientes de nuestro actuar, solo por orgullo, porque no queremos ser confrontados con lo que estamos haciendo. Sabemos que está mal, pero continuamos porque pensamos que podemos hacerlo. Pues no, no podemos. Detente, arrepiéntete y reconsidera tu camino, porque no es por ahí. Todo esto señala actitudes internas del corazón que deben enderezarse. El profeta Isaías, en el capítulo 28, verso 22, nos da una advertencia cuando sabemos la falta y lejos de convertirnos de ella hacia Dios, nos burlamos, porque insistir es burlarse. Ahora pues, dice el profeta Isaías, no os burléis, para que no se aprieten más vuestras ataduras. Haz cuenta que si nosotros resistimos a lo que el Señor nos está hablando, de convertirnos a Él, las ataduras se van a apretar más. La segunda cosa, nos habla del ropaje de aquellos que son luz de Dios. La ropa es lo que todo el mundo ve, las personas con las que nos relacionamos, cercanos y lejanos, lo que nos identifica como lo que somos, y hace una lista de manifestaciones del carácter que son condiciones que si eres cristiano nacido de nuevo, pero lleno del Espíritu Santo, se te van a ver. Sí o sí. Tal vez si eres un cristiano joven, tienes un fruto pequeño. Pero si ya eres un cristiano que lleva tiempo en el Señor, ya deberías mostrarlo sin excusas. Muchas veces la gente dice que, es que, como el otro día alguien sacó un ejemplo de alguien que decía, es que el hierro con el hierro se sacan filo y el carácter de un amigo con el carácter de otro, y pasan la vida sacándose filo. No, el carácter de un amigo se pule con el carácter de otro amigo durante un tiempo, pero para madurar, no para estar toda la vida puliéndose, sino para madurar, para crecer. Veamos de qué se tratan estas características. Dice, fíjate, cómo dice en Efesios, capítulo en Colosenses, capítulo número 3, versículos 12 al 15. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos llamados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros, y sobre todas estas cosas vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Fíjate qué tremendo. Entrañable misericordia. Qué pocas veces nos detenemos a investigar de qué está hablando el apóstol Pablo. ¿Qué significa entrañable misericordia? No es una lástima superficial, sino una compasión visceral, una compasión que nace de adentro, que se conmueve ante el dolor ajeno y actúa. Es sentir lo que el otro siente y responder con acciones redentoras. Es decir, que quieres ayudar al otro a salir de donde está. Eso es una compasión entrañable, una entrañable misericordia. Número 2, benignidad. La benignidad no es debilidad, es poder bajo control. Es la bondad que sana, que no hiere. Sí, es la bondad que sana, que no hiere. Es la forma más silenciosa, pero más poderosa del amor. La benignidad va con toda la intención de hacer el bien. Luego dice humildad, tener una opinión correcta de uno mismo delante de Dios. No es negarse, sino reconocerse dependiente. No te rebaja,
sino te posiciona correctamente delante de Dios. Yo entiendo quién soy delante de Dios. Y delante de Dios entiendo que solamente soy un siervo suyo. No tengo derecho a nada. Delante de Dios sé quién soy. Y luego dice mansedumbre. Ay, déjame decirte algo más de la humildad. La humildad es algo que solo Dios reconoce. A veces nosotros decimos, es que es una persona muy humilde por decir que es pobre. Son una familia humilde por decir que tienen pocos recursos. No nos equivoquemos. Digamos las cosas como son, con su nombre. ¿Es una familia pobre? Es una familia pobre. ¿Es un hombre pobre, una mujer pobre? Son pobres, no son humildes. Porque yo conozco gente que es pobre llena de orgullo. ¿Sí? Y conozco gente muy rica de mucha humildad. Así que no nos equivoquemos. Mansedumbre. La mansedumbre no es pasividad, es dominio propio. No apaga la fuerza, la canaliza para edificar. Permite corregir sin destruir. Te explico esto. La humildad se ve aquí, verticalmente, en mi relación con Dios. Pero la mansedumbre se ve aquí, horizontalmente, en mi relación con los demás. Los demás sí van a juzgar si soy manso o no lo soy. ¿Sí? Luego viene la paciencia, que es la capacidad de soportar la provocación sin explotar. Paciencia. Es longanimidad. ¿Qué quiere decir eso? Resistencia interior. Que por dentro soy capaz de resistir lo que sea. Es el amor que aprendió a esperar sin rendirse. Como lo que dice el apóstol Pedro, dice que el Señor es paciente para con todos, esperando que todos procedan al arrepentimiento. Y luego dice soportándonos unos a otros. Soportar a otros no implica la aprobación del error, sino un amor que decide permanecer. Reconoce que todos estamos en proceso. Es una expresión de unidad madura. Es que hoy yo entiendo que tú estás en proceso. Yo entiendo que tú estás todavía en un proceso de transformación, de maduración. Yo soy responsable de entender el proceso que Dios tiene contigo y tú eres responsable de entender el proceso que Dios tiene conmigo y entonces nos soportamos mutuamente. Recuerdo mucho esa anécdota que se cuenta de aquellos soldados en Vietnam que estaban en un lugar cuando apareció un niño llevando una carga muy pesada, muy grande y se veía que el niño venía de muy lejos cargando aquella carga. Y entonces venía el niño sudado, sucio, era un niño pequeñito. Y entonces los soldados lo ven y entonces dice, ven, ¿quieres comer algo? Y el niño iba con la carga de un lado para otro hasta que un soldado le dice, oye, deja esa carga ahí a un lado. Y él dice, no es una carga, es mi hermano. Había llevado desde muy lejos a su hermanito cargándolo. Él no lo iba a dejar en cualquier lado, porque era su hermano, no era una carga. De eso se trata, soportarse unos a otros. Y luego dice, perdonándonos unos a otros. Perdonar a otros es conceder gracia libremente, cancelar una deuda que el otro no puede pagar. El perdón cristiano, mis amados, no es opcional, es imitativo, porque dice que así como Dios nos perdonó a nosotros en Cristo, así debemos perdonar nosotros a otros, porque ese perdón fluye de haber sido perdonados primero. Si a ti ya te perdonaron, tú estás en la obligación de perdonar a otros. El perdón no justifica la herida, pero libera al herido. Así que no tienes opción, tienes que perdonar. Algunas veces, no entender los conceptos básicos nos lleva a tomar decisiones equivocadas o haber sido enseñados de forma errada sobre estos conceptos. También puede llevarnos a vivir esclavizados a actitudes mundanas o paganas. Por ejemplo, a veces la gente dice, yo perdono, pero no olvido. Solo Dios perdona, yo no. Esos son conceptos paganos y absolutamente mundanos. Son conceptos de las tinieblas que te van a tener atado. Y eso se entiende en personas que no han sido expuestas a la verdad del Evangelio. Hemos enseñado por años acerca de la gracia de Dios en esta casa. ¿Y qué es la gracia de Dios? Es dar algo a quien no lo merece.
Dios nos dio a nosotros perdón sin merecerlo. Nos dio vida cuando merecíamos la muerte. Nos dio bendición cuando merecíamos maldición. Algunos la han entendido mal. Eso es así. Y han retenido lo que han recibido y no lo han dado a aquellos que, siendo sus hermanos, deberían ser los primeros en recibir el beneficio. Mis amados, algunos le han dejado de hablar a otros por diferencias de opinión. Y han guardado distancia con ellos. Porque opinan diferente, porque se sienten ofendidos. Eso, lo que dice la Biblia, es pecado. Y nosotros somos llamados a cortar esa distancia, pedirnos perdón y soportarnos unos a otros y actuar con benignidad, actuar con humildad, actuar con mansedumbre y actuar con entrañable misericordia. Yo no le voy a dar la razón a nadie porque alguno podría decir, es que usted no sabe, yo no sé. Mira desde dónde te estoy hablando. Yo lo único que sé es lo que dice la palabra de Dios, que esa actitud es pecado, sobre todo de aquellos que, debiendo ser ya maestros, tienen actitudes infantiles de niños en Cristo. Aquí, en la casa de mi padre, nunca hemos tolerado esas actitudes. Y tú no deberías tolerarlas, porque tú eres creyente. Eres creyente. Así que, mis amados hermanos, yo les animo a que vivamos de acuerdo a la doctrina y la enseñanza de la palabra de Dios. Y eso es lo que debemos nosotros llevar a la práctica. Lo que la Biblia nos dice que es su palabra, lo que es el andar en Cristo. Y quiero cerrar con lo que dice aquí al final de este pasaje. Dice, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Si quieres ver la paz de Dios en tu vida de una manera palpable, empieza por hacer lo que Él hizo. Perdonar, perdonar, perdonar. Y esa paz va a gobernar tu corazón. Así que vamos a orar. Vamos a orar. Amado Padre, te damos gracias. Gracias por esta palabra que viene, Señor, en un momento en que tú nos estás llamando, mi Dios, a actuar, a accionar, a ir y ser ejemplo en medio del mundo, a ser luz de Dios en medio del mundo, como dice tu palabra. Que ahora somos luz en el Señor y que andemos como hijos de luz. En el nombre de Jesús, Señor, que brillemos en medio de las tinieblas. Que no compartamos con las tinieblas, sino brillemos en medio de las tinieblas. Te pido en el nombre de Cristo que nos ayude, Señor, ahora a encaminar nuestros pasos para enderezarlos y ponernos en paz con nuestros hermanos. Con nuestras diferencias las hagamos a un lado y hagamos lo que dice tu palabra. Te pido en el nombre de Jesús que el Espíritu de Dios se derrame en los corazones de mis hermanos, se derramen en nuestros corazones, Señor, y podamos ser lo que tú nos has llamado a ser. Lo que tu palabra decía, en esto conocerán que son mis discípulos, en que se aman unos a otros. Gracias. Te pido en el nombre de Jesús que aquellos, por causa de esta palabra, Señor, están abriendo sus corazones a Cristo. Ahora mismo, Señor, sean engendrados por el Espíritu Santo para la gloria del Padre y reciban, Señor, vida en el nombre de Jesús. Y aquel que esté enfermo reciba sanidad en el nombre de Jesús. Que sean sanados, Señor, en el nombre de Jesús. Y el que está siendo oprimido, que sea liberado, Señor, de todo estorbo del enemigo en el nombre de Cristo. Te damos gracias. Gracias, Señor. Amén y amén. Mis amados, que Dios me los bendiga, que Dios me los guarde. Espero que nos encontremos aquí la próxima semana. No dejen de compartir esta palabra con aquellos que saben que la necesitan. Ya saben, y no lo olviden, que Jesús los ama y yo también.